Pongamos toda atención y reverencia a esta lectura. Al final encontrarás un comentario bíblico y algunas preguntas para ver qué tanto asimilaste. Primera de Timoteo 3. Requisitos de los obispos. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Requisitos de los diáconos. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. El misterio de la piedad. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Es de vital importancia para toda iglesia que sus líderes estén calificados para enseñar y que den buen ejemplo a los demás. Estos versículos delinean las cualidades que se requieren de pastores y de diáconos. La palabra obispo viene del griego episkopos, que quiere decir supervisor. En el Nuevo Testamento, las palabras obispo, anciano y pastor se utilizan para describir a los líderes de las iglesias, los que tienen el cuidado pastoral. Son los responsables de liderar, predicar y enseñar, de ayudar a los débiles espirituales, de cuidar a la iglesia y formar a otros líderes. Tanto en este capítulo como en Tito 1 vemos los requisitos para ser un pastor aprobado por Dios, para que, como dice en 1 de Timoteo 4:12, pueda ser ejemplo en la congregación en cada área de la vida. Repasemos algunos de los requisitos. Dice número 1, irreprensible. Es decir, que no puede ser detenido en un sentido judicial como delincuente, que no exista una sola acusación válida que pueda presentarse en su contra o encontrado en algún pecado oculto. Número 2, que sea marido de una sola mujer. Habla de pureza sexual y de fidelidad al matrimonio. Número 3, que sea sobrio, es decir, alerta, vigilante, cuidadoso. Debe tener la capacidad de pensar con claridad. Número 4, prudente. Un hombre prudente es disciplinado, sabe cómo ordenar sus prioridades y es serio en los asuntos espirituales. Habla y actúa de la manera correcta en el tiempo correcto. Número 5, decoroso. La palabra griega significa ordenado o de buena conducta. Los ancianos no deben llevar una vida caótica. Si no pueden ordenar su propia vida, ¿cómo pueden traer orden a la iglesia? Número 6, hospedador. Su vida y su hogar deben estar abiertos para que todos puedan ver su carácter espiritual. Número 7, apto para enseñar. La predicación y la enseñanza de la palabra de Dios es el deber principal del pastor. Número 8, no dado al vino. La abstinencia total de vino fermentado era la regla para reyes y jueces en el Antiguo Testamento. Era también la norma para todos los que procuraban el más alto nivel de consagración a Dios. Por lo tanto, es claro que quienes gobiernan en la Iglesia de Cristo no deben tener una norma más baja.
Además, se les llama reyes y sacerdotes a todos los creyentes en Cristo y como tales deben vivir según las más altas normas de Dios. Número 9. No pendenciero. Literalmente quiere decir no un dador de golpes. Los ancianos deben reaccionar a situaciones difíciles con calma y amabilidad y bajo ninguna circunstancia con violencia física. Número 10. No codicioso de ganancias deshonestas. No debe ser hallado cometiendo algún tipo de fraude. Número 11. Amable. En él debe haber la gracia de Dios para tratar con las demás personas. Número 12. Apacible. Significa pacífico o el que se abstiene de luchar. Es una persona que no promueve la división o la enemistad, sino la armonía y la unidad. Número 13. No avaro. Deben estar motivados por el amor a Dios y a su pueblo y no por el dinero. A alguien que ejerce el ministerio por ganancia monetaria revela un corazón enfocado en sí mismo, en el mundo y no en las cosas de Dios. Recordemos que la avaricia es pecado. Caracteriza a los falsos maestros y según 1 Corintios 6:10, los avaros no heredarán el reino de Dios. Número 14. Que gobierne bien su casa y a sus hijos. Jesús dijo que el que es fiel en lo poco, será fiel en lo mucho. Número 15. No un neófito, es decir, un nuevo en la fe. Encargarle a un recién convertido el ejercer la función de liderazgo equivale a tentarlo para caer en el orgullo. Es necesario que antes el hombre de Dios sea procesado para mantenerse en pureza y humildad. De lo contrario, caerá en la condenación del diablo. Recordemos que la condenación del diablo consistió en el orgullo con respecto a la posición que se le asignó. Esto resultó en su caída y la pérdida de su honor y autoridad. Eso lo puedes ver en Isaías 14 y Ezequiel 28. La misma clase de caída y juicio podría suceder con facilidad a un creyente nuevo y débil que sea colocado en una posición de liderazgo. Y número 16, que tenga buen testimonio de los de afuera. Un líder de la iglesia debe tener una reputación limpia en la sociedad incrédula. De lo contrario, caerá en descrédito, es decir, dañará el testimonio suyo y del evangelio principalmente, y será fácil presa de las tentaciones o lazos del enemigo. Ahora veamos rápidamente los requisitos de los diáconos. La palabra diácono viene del griego diáconos, que significa siervo o servidor. Ellos debían ayudar a los pastores en la administración de los asuntos temporales y materiales de la iglesia para que estos tuvieran tiempo para dedicarse a la oración y al ministerio de la palabra. Los requisitos espirituales de los diáconos son esencialmente los mismos que los de los pastores. Ellos debían ser, número 1, honestos, es decir, ser sinceros en sus palabras y en sus hechos. Número 2, sin doblez, es decir, sin ningún tipo de hipocresía. Número 3, no dados a mucho vino. Recordemos que en Israel había muchos tipos de vinos y varios de ellos eran no embriagantes, pero aún la adicción al vino que no embriagaba era común en las sociedades paganas y correspondía a la glotonería. El historiador Plinio habló acerca de esto. También en la literatura rabínica se advertía contra el uso exagerado del jugo dulce de uva sin fermentar. En la enciclopedia judía se hablaba del tirosh, que es bebida de uva que incluía toda clase de jugos dulces y de mosto y que no incluye vino fermentado. Advierte que si se bebe con moderación, da capacidad de liderazgo. Si se bebe con exceso, lleva a la pobreza. El diácono entonces debía tener dominio propio. Número 4. No codiciosos de ganancias deshonestas. Número 5. Que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Número 6. Debían ser sometidos a prueba primero. No se le podía dar el cargo a cualquiera. Luego habla de las mujeres. Podría ser las esposas de los diáconos o las diaconisas como Febe que se menciona en Romanos. Ellas debían ser también honestas, no calumniadoras, debían aprender a callar, sino sobrias y fieles en todo. Los diáconos también debían ser maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. La promesa para todo aquel que ejerza bien su servicio de diaconado es que ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús.
Al terminar el capítulo, Pablo le habla a Timoteo que todo esto se lo escribía para que supiera cómo debía conducirse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, la cual es columna y baluarte de la verdad, que defiende la verdad bíblica y verdadera. En el versículo 16 se cree que se contienen partes de un himno de la iglesia primitiva, como lo indican su uniformidad, ritmo y paralelismo. Sus 6 líneas forman un resumen conciso de la verdad del Evangelio, del misterio que un tiempo estuvo oculto. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Ahora, si pusiste atención, responde a las siguientes preguntas. Número 1. ¿Con qué otro nombre son conocidos los obispos en el Nuevo Testamento? Número 2. Menciona por lo menos 5 requisitos de los obispos. Número 3. ¿Quién es un neófito? Número 4. ¿Quiénes son los diáconos? Número 5. Menciona por lo menos 3 características de un diácono. Número 6. Menciona por lo menos 3 características de una diaconisa. Número 7. ¿Quién es columna y baluarte de la verdad? Y número 8. Menciona por lo menos 3 verdades del misterio de la piedad. Aquí terminamos Primera de Timoteo, capítulo 3. Apartemos todos los días tiempo para orar y meditar la palabra de Dios. Que Dios te bendiga.